Adelante, doctor Carlos. Sí, bien, te decías, Andrea, que tú eres una dama muy dulce, una dama muy agradable, y tiene un programa y un espacio extraordinario punto por punto, y estamos satisfechos y orgullosos de estar aquí contigo, y sobre todo tocar temas que pueden ser importantes para la opinión pública nacional y quizás internacional, y problemas que están con relación, por ejemplo, a esta pandemia que ha afectado a República Dominicana y al mundo. Obviamente genera y abre muchísimas interrogantes, y obviamente nosotros tenemos que aportar en el país con algunos de estos planteamientos en relación a lo que es el problema de las AFP. Como tú sabes, hay un debate público muy interesante con relación a los fondos que manejan estas instituciones financieras, y que algunos sectores políticos y sociales han estado planteando la necesidad de que de estos fondos, parte de ellos sean distribuidos a los trabajadores, a los sectores empobrecidos del país. Este tema es sumamente muy complicado porque los fondos de las AFP son fondos de seguridad social. Es la consecuencia de un conjunto de procesos históricos nacionales e internacionales que tienen como objetivo garantizar que los trabajadores, que los sectores vulnerables, los sectores productivos económicos que no tienen medios de producción, tengan asistencia médica y tengan un sistema de jubilación que pueda garantizar su vida posterior a su actividad productiva ya como ser humano. Doctor Carlos, un paréntesis, una pregunta. Justo ahorita pasábamos una información de las comisiones en el Congreso que ya han aprobado. Entonces, ellos hacían mucho hincapié en que hay que reformar la ley. Y decían específicamente, ponían el ejemplo de unos 55,000 dominicanos que han fallecido, y esos recursos, esos más de 1.700 millones de pesos ahí en esas AFP, están perdidos. Sus familias no lo han podido recuperar. Mira, obviamente nosotros, quizá yo pueda ser muy crítico, las instituciones, y por ahí venían los sistemas jurídicos que República Dominicana acopia, que produce su sistema social, no son más que directrices internacionales que provienen de la ONU, de organismos internacionales, con el objetivo de que los países desarrollen un sistema y niveles de vida dignos para su población. El sistema de seguro social en República Dominicana es parte de la ley de seguro social, del ISC, del Seguro Social del 1948, que era un sistema que tenía una cobertura a los trabajadores solamente mínimo y que no garantizaba servicios médicos dignos y retiro eficiente y efectivo de las personas cuando dejaran de ser activamente productivas. Y ya en los años 90, finales de los 90, 1998, inicia un movimiento con el objetivo de reformar lo que es el sistema de seguro social en República Dominicana, como ha ocurrido en la actualidad. O sea, la normativa sobre la seguridad social es establecida en República Dominicana con los años, también en el 2001, con los años esta propia ley generó la necesidad de que sea reformada. Como pudiéramos decir, que surge en el año 2001, producto de un proceso de consulta general y popular en el país, y que se instaura, crea lo que es el sistema de seguridad social de las AFP. Y las AFP, mucha gente no sabe que son entidades financieras, privadas, son instituciones, no son entidades estatales, y van a estar reguladas por lo que es la SUPEP, Superintendencia de Pensiones. Aquí en República Dominicana, cuando se aprueba la ley, estas entidades financieras fueron otorgadas a los bancos, a las asociaciones de préstamos para la vivienda y a entidades financieras y bancarias del país. Estos sectores comenzaron a recabar cantidades de dinero de los trabajadores, y obviamente
estos fondos se manejan bajo la discreción personal de ellos, aunque tenemos la doctor, un paréntesis. Sin embargo, el garante de todos esos cuantiosos recursos de los trabajadores dominicanos es el Estado dominicano, pero los que se benefician de esos recursos, sin embargo, no es el Estado, sino son las aseguradoras. Perfectamente. Mira, eso es evidente. Y por esto es que este movimiento de opinión pública ha resurgido con la idea de modificar la ley, y muchos sectores políticos, sociales, han planteado la necesidad de que de estos fondos se repartan un porcentaje a los propios trabajadores a consecuencia de la crisis causada por la pandemia de salud del COVID-19. Eso tiene muchas aristas y habría que verlo con un bisturí, porque a la ligera pudiéramos desmontar todo un sistema de seguridad social que, aunque no es operante, pero sí maneja fondos. Por ejemplo, te voy a dar una panorámica ya un poquito general de cuántos dineros al 2017, a este año, 2019, está manejando las AFP. Fondos de pensiones y de salud, las AFP están manejando a la fecha 726.027 millones de pesos, o sea, casi 1.000 millones de pesos. Estos fondos, conforme a la propia ley, deberían estar distribuidos en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, ahora mismo la última estadística nos arroja que el Banco Central tiene colocado en bono de estos fondos 41.72% de estos casi 1.000 millones de pesos. O sea, debe tener el Banco Central un promedio del 41%. Estamos hablando de casi 400 millones de pesos que están en el Banco Central en bonos. O sea, el propio Estado dominicano es que está manejando en la mayor cantidad de estos bonos. Sin embargo, también lo que es el Ministerio de Hacienda maneja el 25% de estos fondos también. O sea, casi el Estado dominicano tiene el 80% de los 1.000 millones aproximados que ha recabado lo que es los fondos de seguridad, de jubilación y seguridad social. Un paréntesis, doctor Carlos Ventura. Sin embargo, la misma ley, y usted tal vez me puede aclarar un poquito eso, especifica que hay una parte, nosotros entendemos las inversiones que son necesarias. Ahora bien, hay una parte que es casi un 30% que debe estar líquida, debe estar disponible en los fondos de pensiones. ¿Cierto o no? Correctamente. La ley establece y así le pone sobre la responsabilidad de lo que es la SIPEN, Superintendencia de Pensiones, de garantizar un encaje, como los bancos más o menos, de fondos líquidos que estén ahí para garantizar la operatividad del sistema. Sin embargo, yo entraba por otro punto, y es que, si bien es cierto que estos fondos están colocados en instituciones, en el Banco Mundial, en el BIC, están colocados una parte de las relaciones de ahorros y préstamos con la vivienda, de ahorros y crédito, de bancos privados, hay porcentajes colocados, pero estos valores, estos dineros, aquí les generan los intereses colocados como instrumentos financieros a las AFP. Ahora, de esos 1.000 millones de pesos dominicanos que generan intereses económicos, y dice la CIPEN en su último informe que el Fondo Económico de Beneficio de estos fondos son de un 10.7%. O sea, de estos 1.000 millones de pesos, los beneficios que se pueden generar son más de casi 100 millones de pesos. ¿Dónde están esos fondos colocados? ¿Quiénes se benefician de esto? Las AFP. Y esos son de las lagunas que tiene la propia legislación.
Yo soy partidario, como consultor y defensor de los propios consumidores, que el sistema de pensiones y toda esa estructura no sea desmontada pura y simplemente, porque fue el resultado de un proceso de lucha social reivindicativo de los sectores trabajadores de la sociedad dominicana para crear una estructura que pudiera garantizar el retiro digno de los trabajadores. Sin embargo, es urgente, es perentorio que la propia normativa sea revisada, sea modificada, sea adecuada a la realidad social. ¿Qué ha demostrado la realidad social? Que el seguro social dominicano, el sistema de seguro social, es inoperante. Primero porque las IPEA han permitido que a través de reglamentos y mecanismos estas instituciones manejen esos fondos casi a discreción. Entonces, es obvio que estamos, pues, no sé si estoy en línea todavía. Estamos en línea. Bueno, sí, pasa que me estoy viendo solo aquí, y entonces pensé que estábamos fuera de la comunicación. Entonces, decía que obviamente es necesario que se reestructure, no que se desmonte el sistema de seguridad, sino que se reestructure. A consecuencia de este movimiento de opinión pública que establece otorgarle un 20%, un 30% o un porcentaje de los fondos que manejan estas AFP y que están colocados en el propio gobierno, hay algunos economistas que han dicho lo siguiente: si nosotros auspiciamos una ley que modifique la ley 37-01 sobre seguridad social y que de esos fondos les hayan otorgado a los trabajadores para cubrir la crisis social que se ha generado con la pandemia del COVID-19 en el país, estaríamos cargando la propia carga económica a los propios trabajadores de sus propios fondos, cuando esos fondos deben estar ahí para asistirlos en seguridad médica, en seguridad social, en su vejez de pensión, en sus pensiones. Ese dinero debe estar ahí, lo que debe estar disponible, y no debe ser un fondo aprovechado por sectores bancarios, por sectores privilegiados económicos que no necesitan dinero para su retiro social y están llevándose tajadas enormes de los fondos de los trabajadores. Eso es injusto. Déjeme hacerle una pregunta, doctor Carlos Ventura. O es que yo no he entendido bien, o usted está en desacuerdo que ese 30% les ha desembolsado a los trabajadores. Le voy a explicar por qué. Porque se supone que hemos escuchado muchos analistas con opiniones encontradas, y una de esas opiniones es que si va a incrementar el precio del dólar, que si se va a descapitalizar el Estado dominicano, que si habrá un desajuste económico, muchas cosas se han dicho. Sin embargo, vimos cómo se colocaron 40,000 millones de pesos el Ministerio de Hacienda, y 4 de esas aseguradoras hicieron parte de esos bonos soberanos, 40,000 millones de pesos que pertenecen a los trabajadores dominicanos. Sin embargo, el Estado no se ha desestabilizado. Explíqueme esa parte. Ciertamente, Andrea, yo no soy de opinión de que se desponte la ley de seguro social. Lo que sí estoy planteando que es urgente, perentorio, que se reforme esta ley para que estas cosas que tú dices, que tú analizas con informaciones públicas, de que estos dineros están siendo manejados, están siendo utilizados a su antojo por las AFP, por el conjunto de instituciones que no necesitan dinero, que son millonarios, son los bancos y los sectores financieros y económicos del país. Y no es cierto, señores, que si estos propios fondos de la seguridad social que empezaron hace 20 años y que no son
el centro de la economía dominicana, si se distribuyen a los trabajadores, no es cierto, bajo ningún concepto es cierto, que estos fondos a afectar lo que es la estructura económica productiva de la República Dominicana. Eso no es cierto. Ni tampoco a desencajar nuestra economía. Eso no es cierto, porque un simple análisis económico no resiste esto, porque el país tiene, por ejemplo, estructuras productivas propias. El sector turístico, el sector productivo agrario, industrial, que son lo que sostiene la economía dominicana. Lo que pasa es que quitarle estos fondos a los sectores bancarios que están cebados con estos fondos económicos es doloroso para ellos. Lo que yo digo lo siguiente, reitero, señores, es necesario que se mantenga en el país la estructura que está creada sobre la seguridad social de los trabajadores. Que tener cuidado en que soltar estos fondos y deben, los trabajadores deben aprovechar porque son fondos propios de ellos. Sin embargo, el punto mío es el siguiente, es que el Estado Dominicano, de manera constitucional, tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad social y económica de cada ciudadano dominicano. Es el Estado que debe asistir a los ciudadanos dominicanos y coger de los fondos que el Estado se aprovecha y lo dedica a otras funciones no necesarias y se los regala a los empresarios, a los banqueros, esos fondos que vienen en exoneraciones de impuestos, en otorgarle combustible a empresas internacionales, esos fondos sean destinados a la población dominicana en planes de seguridad social. Y que los fondos de pensiones se mantengan a los fines de que los trabajadores se aprovechen de la necesidad que no se quiera. No como ocurre ahora con las AFP. Han creado un conjunto de reglamentos manejados por ellos, que estos reglamentos generan trabas, dificultad para que los trabajadores reciban sus fondos, son sometidos a un periodo de espera innecesario para ellos sacarle el mayor capital posible de sus dineros. Tiene un reglamento, inclusive, que cuando un trabajador fallece, los familiares tienen que cumplir muchísimos requisitos para recibir los fondos que le corresponden a su pariente fallecido. Y con el objetivo de, como tú decías ahorita en la información, apropiarse de millones y millones de pesos que no pueden ser recuperados por los trabajadores porque ellos han creado un reglamento tendente a impedir que esos fondos sean entregados a su destinatario. Doctor Carlos Ventura, nosotros, pero estamos poniendo el ejemplo de personas que han fallecido. Veíamos que en esa comisión de la Cámara de Diputados ponía el ejemplo de más de 55,000 trabajadores fallecidos. Ahora bien, tenemos trabajadores, y nosotros lo hemos presentado aquí, trabajadores que han tenido accidente, han quedado postrados en una silla de rueda, que no pueden movilizarse, que no pueden trabajar, que no pueden producir. Y ellos han hecho de todo para que esas AFP los pensionen y simplemente le dicen que no tienen la cantidad de cotizaciones, que no, pero esto es terrible. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de usuarios que están siendo abusados por el mismo sistema? Correcto. Es una de las grandes preocupaciones y son los detonantes, el detonante de que hoy la sociedad dominicana hable de reformar esta norma y de entregar esos fondos a los trabajadores, es esta misma situación. Es que, como se ha establecido aquí en esta propia discusión, el Estado, a través de lo que es la garantía que da estos fondos, a través de lo que es la CIPEN, no tiene la disponibilidad, no ha ejercido la función de controles para impedir que estas cosas ocurran. Porque esto no es nuevo. Esto tiene de que la propia ley comenzó a manejar dinero, los trabajadores comenzaron a generar lo que es el momento de su vida para poder optar por los fondos de retiro, de pensión, comenzaron a ponerle trabas. Y son miles de millones, o sea,
los fondos de seguro de pensiones actualmente tienen 3.5 millones de personas afiliadas. Y estas personas cotizan cada mes. Y cuando una persona de esta fallece, y hablamos de casi 100,000 personas que han fallecido, que no han tenido la posibilidad mínima de recuperar esos fondos. Y estos fondos, entonces, ¿quiénes se apropian de ellos? ¿Quiénes se benefician de estos fondos? Las AFP, porque el sistema está creado, las normas jurídicas están elaboradas, permeadas por los sectores de las AFP y empresariales. Cuando hay un proyecto de ley, una reforma legal, lo que más aportan recursos, llevan asesores y hacen proyectos, y hacen observaciones, son los sectores empresariales aquí en el país, porque la población dominicana no está debidamente representada por sectores conscientes de que una propia norma, cuando sea generada por los organismos sancionadores, no vaya a ser una norma que en el futuro sea contraria a los propios intereses de los trabajadores, cuyo fin de la propia norma es defender sus intereses. Y eso es lo que ocurre regularmente aquí. Entonces, se hace en vista pública, se hace un consenso amplio. Mira, este proyecto de la ley 87, señores, hasta los sectores de la diáspora dominicana en Nueva York, en Puerto Rico y en España fueron consultados, señores. Fueron consultados para que opinaran y opinaron. Pero al final, la propia norma aquí se impone con los intereses económicos de los empresarios que van a ser en el futuro los dueños de las AFP. Y así nace ese proyecto de ley. Así nace esa ley. Y cuando se comienza a generar los reglamentos de aplicación de esta ley, que ahí es que está el problema. Tú tienes la ley y tú entiendes que la ley crea un conjunto de mecanismos y estructuras, pero ¿cómo se aterriza? ¿Cómo se aplica con los reglamentos? Entonces, los propios reglamentos que el Poder Ejecutivo aprueba y dicta están permeados con los intereses de las AFP y se han hecho muchísimas reformas a los reglamentos desde el 2001 hasta acá, que han ido conduciendo la propia norma hacia los intereses, favorecer los intereses de las AFP. Las últimas reformas, si usted puede analizar, las últimas reformas que están hechas a esta norma le han permitido a las AFP cambiarse una por la otra, que el trabajador opte en términos de seguro con una aseguradora X, con la otra, pero es para favorecer ese mecanismo interno de las instituciones que manejan y dirigen el sistema para aprovecharse económicamente de los fondos e impedir que los trabajadores se puedan beneficiar de ellos. Doctor, no podemos, usted como un defensor de los derechos del consumidor, un buen asesor, no solamente a nivel nacional, sino internacional, hay una situación que está ocurriendo ahora en estos tiempos de pandemia por la COVID-19 y son las altas facturas que tiene que pagar el consumidor a las EDES. Es abusivo que usted tiene para decir a la República Dominicana y a los usuarios por las altas facturas eléctricas. Mira, el problema de las facturaciones eléctricas, y no solamente eléctricas, la telefónica, de servicios, todos los servicios aquí en República Dominicana son manejados, y es ahí que yo entiendo, son manejados en función de las reglamentaciones que las propias instituciones establecen. El problema energético en República Dominicana no es desde ahora. Las EDES, la distribuidora de energía eléctrica, son instituciones que son en su mayoría con capital estatal. Son instituciones estatales de servicios públicos que le compran la energía a las distribuidoras, que han sido muchos problemas de los suplidores de energía eléctrica y de muchas instituciones que le venden a un precio X, que firman un contrato hace 10 años que le garantizaba un precio de venta total, X, lo otro. Porque las EDES no miden realmente efectivamente la energía eléctrica a los ciudadanos. Ellos le venden en base a un promedio que ellos establecen por el sector donde viven, por el tipo de negocio que tienen, el tipo de vivienda que tienen, y le promedian. Y por eso es que las facturas eléctricas, no importa que la gente no esté en su oficina, en su empresa, en su negocio, le va a llegar un promedio con un
costos específicos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que si el propio Estado dominicano, que debe regular y que debe tener mecanismos y que deben existir instituciones como Proconsumidor, que deben echar el pleito y que deben estar permanentemente enfrentando en los tribunales y en todos los sitios, en todos los foros, a ese tipo de instituciones que abusan de la población dominicana, porque ante esta situación, señores, que inclusive hasta los alquiladores privados, los dueños de casa, los rentistas de casa, han sido consecuentes con sus propios inquilinos. Muchos le han bajado parte de los alquileres, muchos de ellos no van a cobrar intereses, no importa. Sin embargo, el Estado es inclemente. El Estado, por un lado, tiene la obligación de cumplir con la población, pero por otro lado le clava el cuchillo con sus facturas y con todo ese tipo de cosas. Eso es lo que ocurre con esta facturación. Es que no hay forma de impedir, señores, que las EDES facturen a su antojo. Las EDES, señores, son dueños del laboratorio, de los laboratorios que verifican si alguien está violando la ley o si alguien tiene un problema energético. Ellos son los dueños de los laboratorios, son ley, bastante y constitución. O sea, es imposible que la población pueda permitir, la sociedad dominicana, que estas instituciones sigan manejando los recursos económicos de la forma que están haciendo. Hay otra parte, doctor Carlos Ventura, que nosotros hemos visto con mucho desorden, y es las empresas que venden insumos para la fabricación de estos artículos que son tan necesarios ahora en los tiempos de COVID, como por ejemplo la fabricación de mascarillas y otros insumos para la protección de las personas, unos precios exorbitantes. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la labor específica que una institución como la que usted representa hace en estos casos? Nosotros, la Red Nacional de Asociaciones de Consumidores, RENACO, que es una Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores que tiene raíces en todo el país, en estos momentos hemos sido una de las instituciones que ha estado participando más activa en ese tipo de denuncia, en ese tipo de, inclusive nosotros que tenemos unas relaciones muy buenas con la directora de Proconsumidor, la doctora Nina del Castillo, le hemos sugerido inclusive cuando el consumidor lanzó los inspectores a la calle en medio de la pandemia, fue una sugerencia que nosotros le hicimos. Es necesario, doctora, que los inspectores salgan a la calle. ¿Por qué? Porque los comerciantes se aprovechan, porque yo tengo 10 de un producto y se me vendieron y voy a comprar más, entonces yo no quiero ganarle más dinero. Entonces suben los precios. Ahora mismo, los productos como son el alcohol, la manito limpia, como es las mascarillas, los tapabocas, estos productos se han disparado, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, porque es que vivimos en una sociedad de la oferta y la demanda. Si hay más demanda, entonces la oferta sube el precio. Y eso es lo que ocurre. Pero ¿cuál es la labor de nosotros? Denunciar esto, enfrentar la situación e instar al Estado para que a través de sus mecanismos existen conforme la propia normativa, verifiquen esta situación, sancionen a estos comerciantes, a estos empresarios, para que evidentemente no se aprovechen de la situación vulnerable que está la población ante el problema de esta pandemia que abate al mundo de la República Dominicana. Bueno, doctor Carlos Ventura, una entrevista muy interesante, pero ya llegamos a la parte final. Despídase de los altagracianos, los dominicanos y los ciudadanos del mundo que nos están viendo a través del Facebook y las demás redes sociales. Andrea, te agradezco muy especialmente tu invitación a este programa Punto a Punto. Es un programa que yo sé que tiene el punto marcado en toda la geografía nacional y en las órbitas internacionales, porque también se ve por las redes a nivel de todos los países del mundo y de las comunidades dominicanas, donde quiera que hay un dominicano. Y evidentemente yo te deseo suerte en este proyecto, hermosísimo, extraordinario, y estaremos siempre a tus órdenes para en cualquier momento que necesites nuestra opinión, poder verterla a través de tu hermoso programa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias
doctor Carlos Ventura. Y muchísimas gracias a ustedes que están ahí, permanezcan ahí, que ahora nosotros volvemos con más informaciones ya en el plano internacional.